Yo vamos a hacer una especie de coloquio, un coloquio, con dos personas, con Soledad Bravo y con Antonio Sánchez García, su esposo, porque es un lujo tener la posibilidad de contar con un pensador de la calidad de Antonio y una actriz y cantante y una artista, quise decir, extraordinaria como es ella. Así que vamos a empezar, y yo creo, Antonio, que está sonando tu teléfono. Vamos a apagarlo de inmediato. Y yo el mío también. En cambio, a mí no me pueden acusar de eso, porque no dependo de estas cosas. Un amigo que es un gran jazzista, Paquito de Rivera. Ay, lo amo mucho a Paquito. Wow. Pues Paquito suele decir cuando está tocando en algún lugar y suena un teléfono, dice, para la orquesta y dice, dígale que no estoy. Dice, muchas gracias. Muchas gracias. Qué lindo, qué lindo. Bueno, yo les voy a hacer las mismas preguntas a los dos. Okay. El objetivo esencial de este coloquio es la transmisión por internet de esta entrevista. Yo quisiera que los dos me dijeran, y usted primero, Soledad, la realidad de la sociedad venezolana. Es decir, Bueno, no sé, yo canto, pero... ¿El micrófono? Sí, este sirve. Es para... Bueno, quisiera primero darle las gracias por estar. Y decirles y advertirles que lo único que yo he hecho en la vida es cantar. Y a veces, alguna vez hablo cuando me preguntan. Pero cuando vi que yo iba a dar una conferencia, no solamente me movió a risa, sino una sorpresa enorme porque lo que yo hago es cantar. Estoy encantada de estar con ustedes y de que me puedan preguntar cosas. Yo con mucho placer las voy a contestar. Estoy aquí para la presentación de un libro de una connotada mujer, para mí extraordinaria, que le han hecho un libro precioso, se llama La señora Inver, genio y figura, que le gusta mucho eso de genio y figura, pero lo que viene después no le gusta a ella. Y está muy bien escrito por un joven que escribe maravillosamente, se pone en el lugar de Sofía porque está narrado en primera persona. Para mí es muy emocionante haber leído ese libro y ver reflejada mi vida desde que la conocí a ella y estar al lado de dos personas tan fantásticas como Carlos y Sofía. La verdad es que esto para mí ha sido una sorpresa y voy a responder que Venezuela en este momento está sufriendo los embates de la ineficiencia, de la maldad, porque es así, no solamente de un gobierno, porque no es que se gobierna mal. Para mí, Venezuela está bajo la férula y la influencia de la maldad. Y eso comenzó hace exactamente, ¿cuántos años, mi amor? En el 92, cuando un teniente coronel felón, por demás, que salió, no era marciano, señores, no era marciano, era venezolano. Salió de esas profundidades conspirativas y nos despertó una madrugada diciéndonos una frase terrible: por ahora. Yo, que no suelo hacer esto,
sino en contadas ocasiones, nos miramos así con mi esposo y dijimos, si este hombre llega a gobernar este país, Venezuela se irá a un profundo abismo. La verdad es que, desgraciadamente, no nos equivocamos. O sea, realmente así sucedió y ha sido un verdadero martirio para nosotros. La realidad política venezolana es terrible. Es la realidad más cruel que ha visto mi edad de 73 años en un país que amo profundamente. Ver una Venezuela esquilmada, arruinada, escarnecida, humillada y empobrecida. Una Venezuela que ha sido rica, que es rica. Una PDVSA, que es nuestra joya, que ha sido nuestra joya durante años, empobrecida, asaltada aviesamente. Es vergonzoso lo que nos pasa a nosotros. Es triste, es triste. Por otro lado, yo no pierdo las esperanzas, porque Venezuela está en el trópico y a veces cuando yo veo un incendio en el Ávila, que es nuestra montaña amada que nos rodea en Caracas, veo esos incendios terribles que uno dice, Dios mío, ¿qué va a pasar aquí? Se está incendiando el Ávila. Bueno, pues, cuando se apagan esos incendios, otra vez aquello vuelve a reverdecer. Se pregunta uno, Dios mío, ¿será otra vez como era antes el Ávila? Y efectivamente, se vuelve a poner hermoso y bello. Es una metáfora, pero me hace sentir bien pensar en eso. Lo que pasa es que ese tejido social enfermo, corrompido hasta la médula, desde lo más profundo de su ser hasta lo más alto, donde nadie se escapa de esa corrupción. ¿Cómo rescatarlo? ¿Cómo hacer que ese tejido vuelva de nuevo a ser un tejido sano? Antonio y yo luchamos por eso y muchas veces y durante todos estos años hemos sufrido los embates de estos gobiernos terribles y hemos dejado incluso al lado nuestras profesiones, ¿no? En mi caso, justamente para poder luchar en contra de esto que nos sucede y poder despertar de esta tremenda y terrible pesadilla. Yo no soy conferencista ni oradora, ustedes lo saben muy bien, pero mi esposo sí que habla bien. Yo creo que usted habla muy bien, estupendamente, pero vamos a preguntarle a Antonio lo que piensa de la situación real de la sociedad venezolana y después vamos a hacer unas preguntas un poco más cortas, esperando respuestas un poco más breves. Para nosotros, digamos, los intelectuales, hay una perversa fascinación por lo que sucede en Venezuela. Yo había oído del odio raigal que sentía uno de los más grandes escritores del siglo XX, universal, como Jorge Luis Borges, por Juan Domingo Perón. Y yo no lo entendía. ¿Por qué Perón era una figura tan odiosa para un hombre tan extraordinariamente lúcido e inteligente? Tuve la fortuna de comprenderlo a plenitud después de vivir a Hugo Chávez y tener la posibilidad real y concreta de vivir un caudillo. Y de vivir un caudillo propio
del siglo XIX latinoamericano, con incrustaciones hitlerianas, de alguna u otra forma transmitida a través de Fidel Castro, con el cual conforma una suerte de triangulación. Es Perón el que está detrás de Hugo Chávez en muchos sentidos. Pero esa vivencia del caudillismo me llevó al mismo tiempo a comprender una extraordinaria metáfora del regreso a la barbarie, que encontré en la lectura de uno de los más grandes novelistas de la modernidad, como Joseph Conrad. Joseph Conrad escribió una novela en 1901, 1902, sobre un tema que a él le apasionó: el regreso al corazón del África. Siendo marino mercante, fue contratado por una sociedad belga propietaria. En realidad no era Bélgica la propietaria, sino era Leopoldo, el emperador, literalmente propietario del Congo belga. Y esa sociedad, que explotaba sobre todo el marfil, manda a Joseph Conrad, capitán, a resolver un problema con una nave que tienen, una suerte de barcaza que navega por el Congo y busca la recopilación, la recogida de marfil que hacen sus agentes. Uno de ellos se ha autonomizado, el mejor agente de esta sociedad perteneciente al rey Leopoldo. Llega en un momento a enviar cantidades monstruosas de marfil, pero sufre algún tipo de desajuste mental y, absolutamente incrustado en el corazón del Congo belga, se convierte en un caudillo. Pero claro, en un caudillo para una tribu que pertenece prácticamente a la prehistoria de la humanidad. Para hacerles breve la historia, es el guión que inspiró Apocalipsis Now. Ustedes se acuerdan de la película de Francis Ford Coppola, en donde Marlon Brando es la figura que personifica a Kurtz, el personaje de esta novela, llevado a la guerra de Indochina y la guerra de Estados Unidos contra el Vietnam, en fin. Cuando finalmente logran hacerse de la figura de Kurtz, Kurtz está muriendo. Y lo único que dice, lo único que expresa antes de expirar es horror, horror. Los venezolanos bien podríamos todos los días decir horror, horror, porque a través del conocimiento de lo que es un caudillo, hemos ido a los orígenes de la barbarie venezolana. Una barbarie que estaba presente, por supuesto, antes de la independencia. Una barbarie que dominó, de hecho, todo el siglo XIX y gran parte del siglo XX. Una barbarie que es muy importante analizar desde el punto de vista de la cultura, absolutamente deconstruida, porque si la cultura es el frágil, débil e imprescindible edificio que hemos construido al cabo de 800.000 años
de homínido, que es lo que somos, de construir esa cultura de democrática, del entendimiento, de la paz, supone una automutilación muy profunda de los más verdaderos valores de esa sociedad. De manera que el tema de cultura y democracia es muy compleja, es un tema muy complejo, muy difícil de abordar, comprender y sobre todo de resolver. Y vista la situación en que se encuentra Venezuela, yo que fui hombre de izquierda, bien creo que era Churchill el que decía que quien a los 20 años no era de izquierda no tenía corazón, y si lo seguía haciendo a los 40 no tenía cabeza. Pues yo me sobró el corazón y me faltó la cabeza y fui un hombre de izquierda, además de izquierda radical. ¿Cómo dicen los católicos cuando dicen? Mea culpa, mea culpa, mea culpa. Pero debo decir, no en defensa de los errores en que incurrimos los jóvenes en la época de Salvador Allende, debo decir que jamás en el Chile de Salvador Allende viví una barbarie como la que se vive hoy en Venezuela. Es que no lo dejaron. Bueno, yo creo que es más profundo que el problema del deseo o el anhelo. Yo pienso que la cultura democrática que se había asentado en Chile, más que democrática, yo diría republicana, por cierto, debida en gran medida a un venezolano, a Andrés Bello. Andrés Bello fue, ya hago un pequeño exordio, una Nebensatz, como dicen los alemanes. Andrés Bello introdujo en Chile, yo pienso, esa cultura o ese espíritu cultural anglosajón en lo político que Francisco de Miranda hubiera querido introducir en Venezuela. Y el país estaba como más abierto, más claramente dispuesto a asumir esa cultura anglosajona, porque la cultura chilena originaria es muy cuartelera, no en términos de soldadesca, sino en términos de, yo diría casi espartanismo. Es una cultura muy espartana, originariamente. Los mapuches eran muy duros y fortalecían a sus hijos tirándolos a los ríos fragorosos del sur de Chile, aguas que caen de la cordillera y son muy fuertes. Y para ser el caudillo no había que hablar bien, había que poder cargar un tronco gigantesco durante una larga travesía, había que tener aguante. Esa cultura, esa cultura, además profundamente nacional, piensen ustedes que tardaron los españoles 300 años en conquistar el sur del Biobío, el reino mapuche. No pudieron entrar. Y quien lo logró fue algo muy extraño que lo he explicado en algún libro, te lo traje de regalo, por cierto. Lo logró un irlandés, un señor irlandés que, contrariamente a lo que se piense de la corona española, la corona era mucho más abierta de lo que uno podía imaginarse. Era tan abierta que este señor irlandés, que fue un buhonero, que llegó de Irlanda a Cádiz y que saltó de Cádiz al Perú, y del Perú fue a dar a Chile, y resultó que era un buen ingeniero, fue contratado por la corona para que hiciera unos lugares de refugios
en los Andes, de manera que el viaje de Santiago a Mendoza no fuera tan complicado. Hizo una carrera espectacular hasta convertirse en gobernador de Chile. Pero no solo se convirtió en gobernador de Chile, sino que, hombre al fin, ya en edad bastante madura, no tanto como la nuestra, pero tendría 50 o algo, lo que entonces era ser viejito. Este irlandés, yendo en su viaje a Concepción, que es donde comenzó a realizar su trabajo de gobernador para conquistar el sur de Chile, en la ciudad de Chillán, a medio camino, vio una muchachita muy encantadora de la aristocracia pueblerina, llamada Isabel Riquelme, y con promesas matrimoniales procedió a lo que se procede cuando se prometen matrimonios. El resultado de esa promesa fue un muchachito que él no pudo reconocer porque no terminó casándose con la niña, porque si se casaba con la niña no podía seguir su carrera de ascensos en la política de la corona. De manera que no asumió las consecuencias, pero educó al muchachito. Lo mandó a Lima. En Lima fue muy amigo de Torre Tagle, por cierto, quien le ha dado el nombre al Palacio de la Cancillería limeña. Y de allí ese muchachito... Oye, yo les estoy contando una historia, me estoy saliendo, pero permítanmelo contar porque es muy entretenida. Y entonces, este muchachito huérfano, bastardo, se llamó Bernardo Riquelme, porque nació el día de San Bernardo. No conoció a su padre salvo a los 7 años, que le dio la mano en una sola ocasión. Pero este señor, que ya era gobernador de Chile, lo manda a estudiar a Londres. Llega a Londres y con dinero que le entrega su padre a unos relojeros judíos, logra hacer sus estudios de matemática, en fin, de dibujo, lo que se estudiaba en la época. Estamos hablando de 1780. Y el profesor que tiene este niñito es nada más y nada menos que Francisco de Miranda. Y Francisco de Miranda... En Londres. Y Francisco de Miranda, que no tenía hijos, ama a este muchachito y lo adopta. Y el muchachito, que no tenía padre, ama a Francisco de Miranda y también lo adopta. Pero entre tanto, el mundo ha dado tantas vueltas que el señor Ambrosio O'Higgins, que es de quien hablo, se ha convertido en virrey del Perú. Fíjate, nadie ha reparado en la modernidad que suponía en el aparato de Estado monárquico español, que el segundo virreinato pudiera estar en manos de un parvenu de origen irlandés que ni siquiera hablaba español como debía. Bueno, la historia continúa, pero en todo caso lo que quiero decir, y cierro el paréntesis como buen alemán, es que ya en Bernardo Higgins hay la influencia profunda de Inglaterra. Le dice Francisco de Miranda cuando lo despide, ya Francisco de Miranda sabe que el niño es nada más y nada menos que hijo del virrey del Perú. Y el hijo del virrey del Perú se ve en la obligación de castigar al muchachito, retirándole todo respaldo, porque la corona, por supuesto, se entera de que el bastardo de Ambrosio O'Higgins,
virrey del Perú, está metido con Francisco de Miranda. Debe haber muchas historias parecidas Pero como esa no. en la nuestra. Es extraordinaria. Y entonces resulta que O'Higgins, por lo tanto, cuando se va, O'Higgins le dice: hijo, no confíes en ningún español ni en ningún francés. Tenía toda la razón, porque los franceses por poco lo habían decapitado, lo tuvieron 2 veces preso y se salvó, vaya a saber Dios por qué razón de la fortuna, pero confía en los ingleses. Traerme a Francisco de Miranda para Venezuela rápido. Los resultados es que Bernardo Higgins tenía mucho afecto por los ingleses. Luego Andrés Bello, que ha estado 20 años viviendo en Londres, a donde ha ido acompañando como secretario la comisión que va a conseguir el respaldo de la corona inglesa, que es dirigida por el Libertador, por Simón Bolívar y López Méndez. Y se ha quedado allí y ha vivido la miseria total, porque Bolívar nunca quiso que volviera a Venezuela. Una de las desgracias, una de las tantas desgracias que le debemos a Bolívar, a quien yo no sé si le debemos más desgracias que gracias. Estoy por pensar que le debemos muchas más desgracias. Y entonces vuelvo la película para atrás y quiero que se entienda lo que dice Miranda cuando su protegido Simón Bolívar lo traiciona y quiere asesinarlo en La Guaira en 1812, porque Miranda se ha dado cuenta que en Venezuela la independencia será un gigantesco fracaso, una carnicería, como en efecto lo fue. La independencia de Venezuela costó 300.000 muertos, 1/3 de la población. Y como poco después, con la Guerra Federal, hubo 150.000 a 200.000 muertos, el 60% de la población venezolana cae en una guerra de la que finalmente Bolívar dice en 1829, tanto que sacrificamos por la independencia pensando que íbamos a tener una vida mejor, y lo que hemos tenido es este desastre. Bolívar se arrepiente profundamente de la independencia. Le da su vida, le da sus bienes, se juega entero por la independencia de república, que terminan siendo el fracaso que han sido hasta el día de hoy. Y yo quiero decir, y con eso termino un poco toda esta palabrería, honrando a un gran intelectual venezolano, de quien tenemos el privilegio de la presencia de su hijo, Carlos Rangel, que escribió en su más famosa obra y muy legítimamente famosa, que se llama Del buen salvaje al buen revolucionario, la historia de América Latina es un fracaso. Y cito textualmente. De manera que con esta especie de repaso histórico quiero poner en claro lo complejo que es sacudirse la cultura caudillesca, la cultura de la barbarie, la cultura que nos permite aún hoy tener que soportar la tragedia que vive Chile, pero más preocupante que todo eso, que vive Venezuela. Pero Un Chile lapsus, está viviendo otra, un momentito. un lapsus más o menos normal, pero No es comparable ahora. pero lo que es verdaderamente dramático, y a eso quería referirme, es que la barbarie
no ha terminado por irse del todo en el mundo y que de repente se le ven las pezuñas en un papa blanco, en un papa negro y en un presidente de color. Gracias. Antonio, una pregunta. Ese trasfondo del caudillismo ha llevado a Venezuela a una crisis humanitaria. Hoy se puede hablar de una crisis humanitaria en Venezuela. Sí. Sin ninguna duda, el caudillismo está tan vivo en Venezuela, en primer lugar, que todos los presidentes civiles de la democracia fueron a su manera caudillos. Carlos Andrés Pérez, y lo menciono con enorme respeto porque le he tenido un gran cariño y un profundo respeto, fue 2 veces presidente de la República. Y Rafael Caldera, a quien no le tengo ningún cariño ni ningún respeto. Bueno, un momentito, cariño. Bueno, digamos, también lo fue 2 veces. Es decir, en los escuálidos 40 años de única democracia que tuvo Venezuela desde 1810, de esos 40 años, 20 años estuvieron en manos de 2 caudillos democráticos, Carlos Andrés Pérez y Rafael Caldera. Se hubiera evitado el problema de no haber habido la posibilidad de reelección. Bueno, Hubiera sido preferible que no hubiera habido reelección, porque Carlos Andrés, la segunda vez que sale, saca la mayor votación de la historia del país. Que había como una especie de devoción por el personaje y al mismo tiempo, poco después, cayó en desgracia. Bueno, a mí me cuesta mucho como historiador de profesión jugar a lo que en Venezuela de manera muy divertida dicen: si mi abuela hubiera sido bicicleta, No, hubiera tenido ruedas. hubiera sido bicicleta. Yo pienso que el mal es más profundo, pero ese es el no haber sido capaz de impedir la reelección jugó un papel muy importante en el desenvolvimiento de la tragedia. Pero por otra parte pienso en la tragedia mexicana, en donde no hay reelección. O sea que es más profundo el mal. Pero en Venezuela, sin lugar a dudas, la reelección contribuyó a obstruir el desarrollo de nuevos liderazgos. Y ese problema además se produce detrás de una tragedia monumental de la sinfonía wagneriana del medio siglo perdido, que se llama Fidel Castro. Es decir, si Venezuela no hubiera tenido reelección y no hubiera existido la Revolución Cubana, muy probablemente Venezuela sería un país feliz y muchas tragedias hubieran podido ser evitadas. Entre ellas, y quiero preguntarle, Soledad, porque usted ha hablado en el pasado de que Venezuela se ha convertido en un narcoestado. Sí. Eso es lo que no es lo que yo pienso, eso es lo que está a la vista y paciencia de todos nosotros. Venezuela no ha sido declarado por la comunidad internacional como un narcoestado, pero obviamente estamos ante eso. Y mira, lo que está pasando con los sobrinos, hijos, con los familiares de la pareja gubernamental, lo demuestra fehacientemente. Aparte de todas las cosas que los venezolanos constantemente sabemos y constatamos. Y no solamente un narcoestado, ¿no?, sino un estado forajido, que nosotros no sabemos qué va a pasar con nosotros realmente, porque no tenemos ni idea de cómo va a desembocar esta tragedia. ¿Cómo es esto? ¿Cómo va a desembocar? ¿Esto tiene fin? ¿Cómo va a ser esto? ¿Por qué con tantos problemas y tantas cosas que nos suceden, todavía estamos
bajo este gobierno, eso es una cosa que yo no puedo comprender. No lo sé, no lo sé. Y si hay, por ejemplo, una... ¿Ah? La inteligencia cubana, o sea, Ah, bueno, claro, claro. el tema que controla Venezuela son Claro, pero entonces, ¿qué va a pasar con esto que ha ocurrido ahora? Que es la muerte de Fidel, toda esa supuesta apertura, entre comillas, con Cuba y los Estados Unidos. ¿Qué va a pasar? Yo no sé, para mí es no sé, pues no soy analista política, estoy esperando ansiosamente a ver qué es lo que va a pasar con la salida de Obama, qué es lo que va a pasar con Trump, cuáles van a ser las políticas internacionales de Estados Unidos hacia nosotros, los latinoamericanos, y sobre todo en estos momentos a Venezuela, que está padeciendo lo que no está padeciendo ningún país en Latinoamérica. Entonces, todo eso para mí, bueno, yo estoy así a la expectativa, a ver qué va a pasar, ¿no? Porque esos intríngulis, esos tejemanejes, yo no sé nada de esto. No sé absolutamente nada, pero de que estamos. Por ejemplo, Soledad, si hay una situación de hambruna en el país y no hay acceso a alimentos y a veces ni agua potable, ¿qué puede pasar? La gente se lanza a las calles, se lanzan a robar a los sitios donde puede encontrar alimentos. Sí, pero mientras exista esta gente sustentando el poder, yo creo que esas cosas no van a pasar. porque La plata que... Sí, no, y además toda la injerencia cubana, mientras la injerencia cubana que se ha apoderado de Venezuela exista, nosotros es muy difícil, porque es que nosotros ni siquiera sospechamos la cantidad de seguridad, es decir, nosotros estamos manejados por cubanos. Es decir, yo voy a sacar mi pasaporte y tengo que enfrentarme a que en las notarías, en extranjería, están los cubanos manejando esto. O sea, ellos me van a decir a mí cómo se saca mejor una foto. O me van a decir a mí, ¿verdad? Que los pasaportes tienen que ser en blanco y negro. O sea, ellos tienen que manejar todo. A veces yo vivo en un lugar alejado de la ciudad. A veces digo, ¿habrá algún micrófono por aquí? Porque la verdad es que la injerencia del castrismo en Venezuela es muy importante. Es muy importante. Mientras nosotros no nos desprendamos de esto. Y ha surgido, Antonio, como consecuencia de lo que dice Soledad, ha surgido en el país una actitud contraria a los cubanos, al gobierno cubano. Es una pregunta muy interesante por dos razones, porque supone como posición previa que ha habido una disposición muy amistosa hacia los cubanos. Y yo he visto que efectivamente la sociedad venezolana, la sociedad venezolana es muy filocubana, pero no políticamente, sino culturalmente. Hay una profunda... Un amigo dominicano me habló alguna vez del Mediterráneo latinoamericano. Y el Mediterráneo es el Caribe. Es decir, que somos una unidad cultural, así no se la analice como tal. Y alguna vez el hijo de Patricio Elwin, un buen amigo, me dijo, estoy muy preocupado, esto mucho antes de Chávez, estoy muy preocupado porque veo que ustedes se parecen mucho a los cubanos. Y efectivamente, la manera de ser divertido en Venezuela, mira chico, tú sabes, ¿no? O sea, como el sonsonete cubano es muy divertido, muy simpático, y ha habido grandes personajes de la música popular, otro elemento de la cultura que hay que tener muy presente,
la influencia de la música cubana en el Caribe y muy en particular en Venezuela ha sido inmensa, tan inmensa como que aquí tenemos a una representante de lo que ha sido la influencia de la música cubana en Venezuela. De manera que ha habido siempre mucho afecto por Cuba. Y ese afecto por Cuba se demostró prácticamente gracias a una peculiaridad muy venezolana. Los venezolanos son muy generosos. Es un pueblo inmensamente generoso. Es tan generoso que ni siquiera atiende a sus fronteras. Y si algún país extranjero le da un mordisco, tampoco reacciona con virulencia. Es algo muy extraño. Venezuela ha perdido inmensos territorios con Colombia, inmensos territorios en Guayana, precisamente por esa especie de desprendimiento. Y cuando vino la Revolución Cubana, Venezuela contó con Cuba contó, o Fidel y su gente contaron con un respaldo enorme, inmenso, en armas, en dinero, en afecto, y luego de la tragedia, del asalto al poder, pues Venezuela se abrió para la sociedad cubana. De manera que había una disposición natural que sorprendentemente... Sí, pero escúchame una cosa, porque Rómulo Betancourt no permitió ese bueno, es que yo iba precisamente a decir... Porque en aquel momento, cuando vino la invasión de Machurucuto, ahí no pasaron. Entonces tuvo que llegar este teniente coronel para regalarles el país. Rómulo detestaba a ¿Ah? Fidel. Rómulo Entonces, rechazó a Fidel. eso que no ocurrió en aquel momento, ocurre en el momento de la intentona de golpe de Estado, donde se vuelcan, donde prácticamente nos fuimos al mar de la felicidad, que fue aquella frase famosa que dijo el innombrable allá en Cuba. Ahora, Entonces, qué divino, ¿no, Antonio? No poder entrar en Venezuela porque había unas fuerzas armadas leales a lo que teníamos allí y después todo sin problema ninguno. Fue entregado, tranquila. Imagínate, el sueño dorado de Fidel. El sueño dorado de Fidel Castro era tener todo ese petróleo, tener todo ese poderío y esa hegemonía loca con la que soñaron. el chavismo puede estar dividido también. Porque sabemos que la oposición está dividida, pero ¿está dividido el chavismo también? Bueno, mira, la división del chavismo es profundamente diferente a la división de la oposición. Yo me he preguntado muy seriamente, y lo he dicho en artículos, si la división del chavismo es posible, si tal división acarrea la pérdida de lo que llamamos enchufes en Venezuela, los privilegios. Romper con el chavismo supone abandonar una cantidad inmensa de privilegios. De manera que esa división supondría la disposición a sacrificar todos esos beneficios, pero sí existe una división notable entre el sector que continúa aferrado al poder y que es abiertamente subordinado a la naturaleza de satrapía que es Maduro, y hay gente de mucha calidad que reivindican el marxismo y quisieran, si ello fuera posible, una revolución honesta. Yo no sé si es una contradicción inabyecto hablar a estas alturas del partido de una contradicción honesta, pero hay divisiones en el chavismo profundas
sorprendentemente esa división es muy extraña porque por una parte los que reclaman y se van son los que se sienten más leales a Chávez y que consideran que Maduro ha traicionado el legado de Chávez. Y entonces es algo muy raro, lo cual indica que Chávez estableció un vínculo emocional propio del caudillismo, muy acendrado sobre los sectores populares y que quienes han heredado el chavismo son de alguna forma quienes lo malversan, ¿no? Yo no estoy de acuerdo con esa división. Yo creo que el gran responsable de esta tragedia es Hugo Chávez, no es Nicolás Maduro. Pero claro, con la muerte de Hugo Chávez, coincide la muerte de Hugo Chávez con la caída de los precios del petróleo. Y no contar con el Deus ex machina que fascinaba las conciencias y lograba un amor parecido al que provocaba Fidel Castro en Cuba, acompañarlo con la pérdida de la chequera, deja a este poder en la nada. O sea, ¿Ustedes no tuvieron nunca simpatías por el chavismo? yo, Sí. el 4 de febrero fuimos de 1992, fuimos despertados por un telefonazo de una amiga a eso de la 1 de la mañana, 1:30 de la mañana, Sí, bueno, en la madrugada. y nos dijo: hay un golpe de Estado, hay tiroteos en la casona y parece que están asaltando Miraflores. Y con Soledad nos miramos y dijimos: amor, el país se jodió. Y yo le dije: a mí lo que me angustia de todo esto, porque conociendo a Carlos Andrés Pérez como conocíamos a Carlos Andrés, conociendo a Beatrice como la conocíamos, y teniendo un profundo respeto y afecto por Carlos Andrés Pérez, sabíamos que no podía ser un golpe de derecha porque no había por dónde ni por qué. Lo que estaba tratando de hacer Carlos Andrés Pérez era una salida absolutamente brillante para la circunstancia, pero que había que ser un genio, como no es que nosotros lo fuéramos, pero digamos, lo mejor que podía pasarle al país en esa circunstancia era una suerte de populismo neoliberal. Es rarísimo que yo use esa suerte de contradicción, pero esa suerte de populismo neoliberal de Carlos Andrés Pérez implicaba tratar de racionalizar la economía, de llevar la realidad de Venezuela a su plano efectivo, de incorporarse a la globalización, pero con respeto a las necesidades populares. Eso significaba hogares de cuidado diario para los niños, eso significaba seguir dándole una gran protección a los sectores asalariados. El golpe no lo produce, en el fondo, Sí. y con eso termino, el golpe lo produce fundamentalmente o lo respalda la clase media venezolana, no los sectores populares. Entonces nosotros dijimos: es una tragedia, va a ser una dictadura de izquierdas y Dios proteja a Venezuela. De manera que, bueno, la historia, Caldera en el Congreso, etcétera, etcétera. de manera que nunca fuimos chavistas. Eso, sí, señorita. Antonio, yo tenía una pregunta para ti. Fuerte que soy sordo. Un estudio ya ha catalogado Venezuela como el peor país en cuanto a derechos, el Estado de Derecho, en cuanto al nivel de pobreza, de corrupción. Si cayera Maduro mañana, ¿cómo se reconstruye un país? La pregunta la hace 64.000 o ya. Bueno, es el tema de este foro. O sea, Todos los caminos conducen a Roma. Es decir, cómo una cultura profundamente quebrantada y pervertida,
que todavía no comprende en su magnitud el desastre que puede causar el populismo, puede reaccionar con los inmensos sacrificios económicos que supondría esa reacción. Los primeros años del gobierno de Pinochet fueron terribles, fueron espantosos, y estaba el ejército imponiendo un proyecto neoliberal, por darle un nombre absurdo, y lo impuso, y una vez que lo impuso el país comenzó a recuperarse. Entonces el problema en Venezuela, que es muy difícil, es cómo en el fondo volver a la situación de Carlos Andrés Pérez, es decir, conseguir un respaldo de inversiones extranjeras masivo, un apoyo del Fondo Monetario Internacional, de manera que quienes asuman la reconstrucción del país puedan hacerlo sin poner en riesgo la situación de los sectores más desvalidos, pero teniendo en consideración que esos sectores más desvalidos están muy mal acostumbrados. Yo veo aquí, por ejemplo, lo que cuesta vivir en Miami. Yo no veo mucha gloria y majestad, veo gente angustiada, corriendo, cumpliendo, cuidando su trabajo. ¿Qué es lo que hizo Pinochet? Pinochet puso a todo el mundo a producir. Si no producías, se acababa. Y eso hizo que el país agarrara una dinámica que es la dinámica del desarrollo de las sociedades contemporáneas. Yo viví largos años en Alemania y llegó un momento en que quise irme porque no resistía. Y cuando llegué a Venezuela me encontré con el paraíso. Era verdaderamente paradisíaco, había tanto dinero que no había que esforzarse mucho. El petróleo resolvía. Y tú quedas ahora, con esa visión, yo me acuerdo que te impresionó muchísimo lo que podía ganar alguien que ponía gasolina en el carro, en una gasolinera. Yo ganaba $3.000 mensuales en el Max Planck y De Alemania. menos los impuestos que me lo reducían a la mitad, porque uno gana en realidad en Alemania la mitad de lo que gana. Una suerte de magia de la cultura liberal, ¿no? Ganas un tremendo sueldo, pero ese tremendo sueldo es es la mitad. Entonces, es muy difícil. O sea, Venezuela, yo creo que Venezuela metaforiza, por usar un término raro, metaforiza la tragedia del subdesarrollo, en particular de América Latina. Sociedades habituadas al manguareo, a que te den todo. Por ejemplo, yo he visto miles de gentes en la calle en Venezuela pidiendo casa gratis. En Alemania, si tú pides que te den una casa gratis, te mandan al manicomio. Con toda razón, además. ¿Cómo se te ocurre que va a salir pidiendo una casa? ¿Qué es eso de pedir una casa? En Venezuela la gente pide una casa. Y además Chávez se comprometió no solo a darles una casa, que no se las dio, sino dárselas con nevera, lavadora. Tu casa bien equipada. Casa bien equipada. O sea, así se llama completa el que eslogan. ha crecido con ese pensamiento. Ya hay una generación, bueno, ya en Cuba lleva 3. Bueno, tú diriges que estamos... Yo lo que quiero es hacer un seguimiento a la pregunta que te acaban de hacer, que es el tema de... Ha sido muy criticado el Papa Negro, el general jesuita, porque dijo: ni el gobierno ni la oposición en Venezuela tienen la menor idea de cómo sacar este país de la crisis. Y yo creo que él tiene razón, porque yo creo que el problema no es económico, el problema es
político. ¿Tú crees que él sabe cómo sacar? Bueno, no sé si él sabe, pero sí, él sabe mucho más pues, de política de lo que estaría dispuesto la compañía de Jesús a dejar lo que acepte. Pero el problema yo creo que básicamente es político. Y tú lo empezaste a tocar. ¿Dónde está el modelo político que diga cómo encauzar esas energías que desató Chávez, que muchas son negativas, hacia la reconstrucción de la democracia? Yo no he oído todavía la primera propuesta, por supuesto, del gobierno no, pero de la oposición tampoco. Y me da mucho miedo que siga por ese camino de que aquí lo que hay que hacer es inversiones extranjeras, el Fondo Monetario, no sé cuánto, no sé qué más, porque quizás van a entrar, van a caer en el mismo error que caímos nosotros, los que acompañamos al presidente Pérez en su gobierno, en su segunda administración, que pensamos que el problema era económico y teníamos un plan económico impecable. Y ese plan económico significó que tumbaron al gobierno. Entonces, si no hay un plan político bien tejido, bien pensado, que permita agregar intereses y resolver unas controversias muy profundas, bueno, la oposición juicio, tendría que ir a no van Cuba a que les salir de ahí, enseñen a hacer sino política. Venezuela va a entrar en eso que yo llamo el loop depresivo, en el que entró Haití en 1810 y no ha salido nunca. Yo creo que es un problema político, pero también un problema de educación. Yo quería mencionar una cosa, a mí me gustó una cosa. ¿Qué decía? No, que hay que educar a los países también, porque Claro, ya no es bueno, ni eso un es problema fundamental, político. eso es ¿no? fundamental. Claro, tiene la gente que sabe hacia dónde va. El conferencista decía que al empezar la conferencia de que era muy complicado por un problema cultural, te explicaba, de la democracia, un problema hasta de historia. Yo amo mucho Venezuela y amo mucho Santo Domingo, yo soy de origen, yo soy cubano. Y yo le preguntaba a un sacerdote muy sabio cubano que vivió toda su vida en Santo Domingo, decía, padre, ¿cuándo se va a arreglar el problema? Porque yo veo la pobreza de Santo Domingo. ¿Cuándo se va a arreglar esto aquí? Y me dice, no te preocupes, que esto en 400, 500 años se arregla. Y yo decía, ¿cómo? ¿Cómo que 400? Entonces le dice, ¿pero qué tú crees que le ha tomado Europa? Más o menos enderezarse. Los europeos estuvieron matando, el deporte de Europa era matarse uno a nosotros, hasta el otro día. Vimos la guerra de Serbia con Kosovo y todo eso hace poco. Digo yo, para los viejos eso fue hace poco. Y entonces me parece que la respuesta a lo que estamos hablando es eso. Como usted está diciendo, es un problema cultural, es un problema de madurez política, de educación. Y va a tomar muchos años, aunque nosotros no queríamos oír estas cosas, porque es muy triste, porque yo no tengo tiempo para esperar. Pero, Yo por no ejemplo, soy ustedes. pero en Venezuela pasa esto, ¿verdad? Pero nosotros estamos asistiendo a algo que es mundial. Entonces, esos países que tú dices también caen en esos vaivenes de la política y retrocesos históricos, adelantos históricos, porque, a ver, ¿cómo me dices tú? Chile, por ejemplo, que es un país que después del costo político que significó la dictadura de Pinochet, se recupera, ha sido el primer país en América Latina desde el punto de vista económico, otra vez viene con una especie de retroceso. Y así pasa en muchos países en Europa. Y así pasa en todo el mundo. Entonces lo terrible de nosotros es que no es que estamos sometidos a esos vaivenes, nosotros estamos tirados al abandono, nosotros estamos hundidos en el abismo, en el fango. Nosotros no estamos sometidos a los vaivenes históricos, que un día bien, un día mal, porque la política... No, nosotros estamos viviendo un verdadero horror. Y sinceramente, yo no sé en qué va a desembocar. Si es esto, es un horror. Pero más adelante, no sé qué va a ser de nosotros. Una pregunta, y en Cuba, yo estuve en Cuba hace 2 años, ¿De llevo verdad? 40 y pico de años. Y yo vi una cosa que me llamó la atención. Y es que, bueno, me llama la atención, en los países totalitarios hay disciplina y hay seguridad. En Cuba hay seguridad. Se puede caminar por ahí a las 2 de la mañana, no le pasa nada. Está todo el mundo cuidando, vaya, toda la policía está cuidando que no haya
contrarrevolución, o sea que está uno más o menos seguro. ¿sí? Ujú. Pero esa es una característica, yo diría, de las pocas cosas que son aceptables. Cuando por ejemplo, en España con Franco yo estuve ahí, que hay una maravilla, no podía, tú sabes, caminar con $1 millón en la mano no te pasaba nada. Entonces, es una cosa que no hay en Venezuela. Bueno, porque nosotros estamos sometidos a un caos, esto es un caos. Es caótica la Que tiene situación la parte venezolana. mala de las dos cosas, ¿no? Sí, nosotros estamos recibiendo lo peor de lo peor, de todas las tendencias, de toda la política que se ha realizado en América Latina. Nosotros, por eso es una tragedia, por eso tú sabes lo que es que la barbarie se haya impuesto en Venezuela, que de repente vaya alguien caminando por una calle en Ciudad Bolívar y se encuentre una cabeza de un ser humano, o que alguien vaya, son cosas que nos están pasando a nosotros, que cuando uno las dice, ¡ay, qué exagerado! No, porque en Caracas también, en toda Venezuela sucede eso, que tú puedes pasar por una esquina y verte en un basurero de una esquina y encontrar bolsas de basura con cuerpos descuartizados, porque además, cuanto más saña hay en el crimen, mejor se sienten los planes que dominan en las cárceles, que tienen a sus malandros en la calle haciendo estas fechorías. Y esto es un reflejo tremendo de lo que pasa en el gobierno y que nosotros, como venezolanos, no conocemos. Yo no conozco, pero para mí eso que está pasando en la calle, que es una violencia desatada, una inseguridad increíble, eso viene de ahí, de arriba. Eso no. ¿Y qué pasa allí? ¿Cuál es el trasfondo? ¿Cuál es la violencia que ellos manejan entre ellos? Porque eso tiene que ser, ¿no? Pero eso es el reflejo, eso que pasa en la calle. Que las bolsas llenas de cadáveres descuartizados. ¿Tú has de creer eso? ¿Usted cree que eso viene de arriba de la presidencia? Absolutamente. Absolutamente. Carlos quería hablar. Sí. Yo francamente creo que en ese sentido Chávez metió la mano de una manera que fracturó el Estado, fracturó el monopolio de la violencia del Estado, de manera tal para autoprotegerse de la posibilidad de un contragolpe por las Fuerzas Armadas. Y lo que él hizo fue destruyó una parte fundamental de lo que es el Estado de Derecho, que es que el Estado mantiene la violencia en sus propias manos. La dejó salir, la desató, y es como el genio que se escapa de la botella, que es muy difícil de volver a meter. Y eso es lo que ocurre, por ejemplo, en la España de Franco, en la Cuba de Fidel, que el Estado mantiene el monopolio de la violencia y por eso la puede mantener. Claro, porque es que además ese es su Pero mejor cuando aliado. se fractura ese monopolio, ocurre lo que ocurre en Venezuela, que tenemos un Estado totalitario, un Estado totalmente dictatorial, sin control de la violencia. Yo creo que es la diferencia que hay entre una sociedad fallida y un Estado fallido. En Cuba, por ejemplo, hay una sociedad fallida, pero el Estado no es un Estado fallido, es un Estado que controla absolutamente su territorio y las reglas las impone como le da la gana. Es todo lo contrario. Y en Venezuela hay una doble catástrofe. El Estado es fallido y la sociedad es fallida también. A ver, probablemente. Qué fuerte. ¿Sí? Es fuerte lo que acabas de decir. Yo simplemente quería acotar una pequeña cosa. Una declaración de principio de Chávez, creo que fue en el Ateneo de Caracas, en alguna parte, delante de la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia de esa época, que era gente muy... Era Cecilia Sosa. Cecilia Sosa Gómez, donde dijo, si yo tuviera necesidad por hambre, yo robo. Sí. Y entonces eso se introdujo inmediatamente en la sociedad esa corrompida que comenzó arriba, la necesidad de los grandes del gobierno, pues roban muchísimo, y los otros roban menudencias, ¿no? Entonces yo creo que allí se intervino algo. Y yo soy testigo de excepción de mi sociedad, porque
yo nací en un barrio de Caracas donde ahorita no podría vivir, que es el cementerio de Caracas. Los alrededores del cementerio, allí eso que se dice que en ese entonces, para nosotros tener acceso a agua y a cloacas, el instituto correspondiente, que se llamaba Instituto Nacional de Obras Sanitarias, le decía a los hombres y mujeres del barrio: nosotros les ponemos los tubos y ustedes ponen las manos de obra. Y eso se hizo así. Por eso en mi casa hubo agua corriente y hubo cloacas. Y entonces era una sociedad que no es esa de extender la mano pedigüeño, sino simplemente de tratar de participar en la sociedad. Y llevó algo más antiguo. Las antiguas casas de la gente del pueblo llano y de la gente del campesino, las casas se hacían en los ranchos, pues, se hacían en grupos de gente, familiares y amigos, que hacían el bareque y levantaban el rancho en unas reuniones que se llamaban convites. Y entonces allí, de comida y tal y qué sé yo que ponían, la gente hacía el rancho. No era que le iban a esperar que el gobierno hiciera una casa sanitaria buena y tal y qué sé yo. Entonces, y la movilidad social que hubo en la Venezuela de la democracia, de la cual yo soy parte, porque salí de allí, de estar con un padre albañil analfabeta, y de ahí salió muchos dirigentes democráticos que posteriormente tuvieron labores de dirección en el país, ¿verdad? Entonces, no es ese determinismo, eso se puede romper también, yo creo. Esta gente nos ha llevado a la barbarie que ustedes mencionaron de la Guerra Federal y del siglo XIX, donde aquel bárbaro, que incluso está en el Panteón Nacional, que mueran los que saben leer y escribir, ¿verdad? Eso lo llamaron el agachao, porque era de asaltador de gente en las cercanías del estado Carabobo, pasó a ser un oficial de montoneras de la Guerra Federal Venezolana. ¿Y saben de dónde viene? Bájense de la mula, que lo tomaron todos las personas de mal vivir en Venezuela. Eso lo tomaron de esa gente que asaltaba en los pueblos de Venezuela después de la Guerra de Independencia. Y le decían a los que iban en mula: bájese de la mula, y le quitaban todo. Entonces, así, yo sí creo, que una de las expresiones más populares, que sí, esa sociedad venezolana puede tener indudablemente un repunte por algo fundamental, y eso se logró llevando a la gente a la educación. Cuando yo nací en 1937, el analfabetismo era grandísimo en Venezuela. La salud pública prácticamente no existía. Y en pocos años, cuando comienza un gobierno que se suponía que iba a ser la continuidad de ese bárbaro llamado Juan Vicente Gómez, comenzó él a sumar un grupo de gente importantísima en todos los campos del saber, y creó la Organización Antimalárica de Venezuela, y en pocos años se acabó con el paludismo.
Y ahora lo tenemos de nuevo. Que ahora sí, y la educación empezó a tomar sus caminos. Trajimos educadores de Chile precisamente, de Uruguay, y habían escuelas que se formaron en el gobierno de Medina Angarita, que tenía un gran ministro de educación de apellido Vegas, y entonces se fueron sembrando en diferentes, primero en las capitales del país y luego en las ciudades menos importantes, y cuando eso va avanzando, realmente cuando yo nací había mejor educación. Cuando yo salí como un hombre de 18 años a participar, 19 años, en la lucha contra la dictadura de Pérez Jiménez, porque al venezolano no le gustaba la dictadura ni el militarismo. Allí ya había sembrado un camino que la democracia que nace en 1958 aprovecha todos esos ejemplos que yo le daba de que, ok, tú quieres agua, quieres cosas, bueno, nosotros no tenemos suficiente dinero, pero te vamos a dar los tubos y tú pones la mano de obra. Te vamos a dar los tubos pequeños y las llaves y vamos a hacer contigo un acueducto. Entonces, yo sí creo que hay esperanza con la educación. Ahorita el país está realmente brutalmente embrutecido. Totalmente. ¿Por qué? Porque el ejemplo lo dan los tipos de arriba. Imagínate tú lo que salió en estos días, una foto de dos militares llamados guardias nacionales con un pobre muchacho de 17 años con tres auyamas que aquí se llaman calabaza, y una foto donde es el ejército, las fuerzas armadas tomaron preso a ese muchacho. ¿Y qué pasó? Aquí se llama Pumpkin. Sí, vamos a ser correctos. ¿Qué pasó? ¿Qué pasa? Pero si es que la gente dice, pero si es que robar a PDVSA, robar lo que hace este señor Cabello o el presidente de la República, los generales que manejan las drogas, o los narcosobrinos, o los narcosobrinos al lado del mismo periódico. Exacto, y los narcosobrinos, bueno, no tienen castigo. Entonces ese muchacho sí lo castiga. Entonces hay una convulsión que yo creo que se puede arreglar, pero que es bastante dura. Ahora, en la situación actual, yo perdí los papeles y no sé, desde aquí de Miami, no sé cómo se puede resolver. Es lo que dice Soledad. El caballero dijo algo que a mí me parece tajante, ya lo estaba por tomarlo de ese primer discurso de Chávez. Él decretó la impunidad. La estructura jurídica y legal como uno la conocía, inclusive como uno la tenía con todos sus vicios, se rompió completamente cuando él establece ese famoso hurto famélico, y todo lo demás. Luego viene con una cosa que a mí en lo particular, viniendo del mundo, habiendo estudiado Derecho y formándome como abogado, me parece, a mí me llamó particularmente la atención cuando él viene con el eslogan de la Constitución. Yo lo veo como un eslogan simplemente, porque hubo una estadística que a mí me alarmó muchísimo. El 80% de las personas que votaron por una constituyente, una constitución nueva, no conocían la constitución del 61, pero querían cambiarla. El gasto que en ese momento, y no estoy bromeando, tenía un gran amigo que era mi socio en ese momento y sacamos la cuenta de lo que significaba el gasto monetario de cambiar la constitución en ese momento. Para los 26 millones de venezolanos que habíamos en 1999, equivalía a que cada venezolano retirara $100.000. A mí me llamaba poderosamente la atención y yo decía bromeando, yo prefiero mis $100.000. Cambiaron completamente la estructura constitucional y obviamente para hacerlo letra muerta. Pero al final del día lo que me parece más preocupante y alarmante, y fue lo que devino en la estructura de los planes y toda esta cantidad de cosas terribles, que empieza con un hurto famélico y termina con considerar unos corderitos a estos narcotraficantes, es esto, decretar la impunidad.
constituir devenido de los años este proceso con un poder judicial complaciente que lo convierten simplemente en un ente que bendice cualquier tipo de acto forajido, porque lo que tú dices define completamente lo que es. Es un estado forajido, que si lo decimos en criollo, un estado malandro. Cuando tú tienes una persona que está sentada impartiendo órdenes y dando discurso, y la impresión que te da es la de un malandro, porque no tiene otro sentido. En Venezuela llamamos malandro a estas personas que tienen este tipo de características, pues lo que deviene, tú eres el que está dando el ejemplo, simplemente, y de ahí todo lo demás, impunidad. Estamos en manos lamentablemente de pranes y de personas que no tienen ningún tipo de... Estamos en manos de pranes. Y narcotraficantes. Le iba a dar un dato de la historia. ¿Sabe lo que es un Venezuela. pran? Sí, no. Le iba a dar un dato de la historia de Venezuela. Yo nací en la isla de Margarita y en 1948 se inició la construcción de un edificio para una cárcel y tuvieron que convertirlo en un liceo, que es una especie de high school, porque no habían presos a quien meter en la cárcel. Recuerdo esa Margarita, donde la gente dormía con las puertas abiertas, donde la policía era un nombre. Recuerdo esa Margarita. Y también te voy a decir un verso que me encanta de una gaita margariteña que yo canto. Margarita sin mancilla limitación, este a oeste mide su extensión terrestre tan solo 40 millas. Bañada por las orillas de la espuma del mar, de norte a sur regular. Solo tiene 19 y es todo lo que se debe geográfico calcular. Ustedes saben la tragedia de Haití, del problema de que la arborización no existe. En Margarita, para que tú veas cómo es esa Venezuela que iba increciendo, en Margarita en 1950 y pico, hubo un periodista, director de un periódico, que fue nombrado gobernador a dedo, que entonces era así, y era un gobernador de Pérez Jiménez, pues. Y ese hombre, había problemas en Margarita porque no llegaban el combustible ni nada, y la gente en los cerros cortaba las plantas para hacer leña y hacer la comida. Entonces él llegó a un acuerdo, él le dio, imagínate, un país petrolero no era caro, le regaló unas pequeñas hornillas de querosén, pero el que agarraran y nombró una especie de guardias forestales que al que agarraran cortando, cocinando con leña, iba preso por días, pero era castigado, y así volvió a reverdecer en las montañas centrales de la isla de Margarita. Volvieron a relanzar. Bueno, eso es lo que nosotros tenemos que hacer ahora, ¿sabes? Porque nosotros tenemos que hacer que Venezuela reverdezca, que es lo que yo dije cuando ustedes no habían llegado. Que me encanta que en Venezuela, cuando viene un incendio de esa naturaleza terrible, o vienen esos depredadores y deforestadores, acabar con nuestro ambiente, y nosotros decimos, bueno, pero ¿qué es esto? ¿Esto cuánto va a durar? Esto no se puede recomponer. Esto, ¿cuándo volverá a salir ese árbol? No. En Venezuela cae uno de esos aguaceros torrenciales y enseguida todo se pone bello, verde, precioso. Y esperemos que no haya otra quemazón como la que vino el 4 de febrero de 1991. Pero a mí me gustaría oír la voz de una persona que ha conocido el gobierno desde dentro y que oyó también de su padre muchas cosas idealistas, pero que ella supo aguantar y frenarse para oír lo que podía hacerse en el país. Yo creo que ustedes podrían ayudarnos a ver qué se puede hacer en el país. Tan lindo. Con ideas.
Claro, sí, yo tengo 3 ideas que yo creo que son claves para el futuro de Venezuela. Pero es bueno que no los diga. Bueno, una es acabar con la famosa historia de que la corona o el Estado es dueño de la riqueza del subsuelo, porque ese es el disparate más grande que ha impedido de un verdadero desarrollo en Venezuela y en todos los países que han mantenido eso, y eso viene de Felipe II. Es un cuento muy largo, pero realmente lo que tiene que hacer América Latina, no solo Venezuela porque es el caso extremo, pero América Latina tiene que agarrar y desarmar el andamiaje institucional que montó Felipe II de España, porque la idea del señor era extraer renta, y para extraer renta eficientemente en lo económico uno necesita tener un sistema de control total de la población donde 4 gatos se benefician y los demás los explotan. Entonces ese es el sistema que sigue vigente a pesar de nuestra independencia y se sustenta con esta tesis de que la riqueza del subsuelo son del Estado. Entonces, claro, mientras hay un gobierno racional, pero llega un populista como Chávez y acaba con aquello. Yo creo que lo dijo Soledad cuando empezó. Teníamos una PDVSA que era un Fortune 500. Y lo difícil que es para que un país de América Latina construya una compañía que llegue a ser un Fortune 500. ¿Y qué es ahorita? Ahorita se salvaron por estas, porque de que la administración Obama decretara a PDVSA como una organización rico. Al final no lo hicieron porque estaban de por medio las compensaciones que le ganaron en los tribunales del Banco Mundial, en la corte para arreglo de las disputas de inversiones extranjeras. Ganaron tanto ConocoPhillips como Exxon, y entonces si declaraban, entonces eso queda pendiente, pero entonces si declaran a la organización que les debe, una organización rico, son sospechosas también y tienen que entrar dentro de un proceso de investigaciones las beneficiarias de eso. Y es porque estas dos compañías se mueven y le dicen al Departamento de Justicia, al Departamento del Tesoro, si ustedes hacen eso, bueno, es equivalente a paralizarnos estas dos compañías. Entonces, lo pensaron y no lo hicieron, pero está a punto, porque lo que han descubierto a través de la administración Obama, la tesis fundamental que defendieron en el Departamento del Tesoro fue, es que a los malandros no hay que perseguirlos con armas, a los malandros hay que perseguirlos por los flujos financieros, porque los flujos financieros es lo que nos van a llevar a donde ellos corresponden la riqueza. Y quitarles la riqueza es quitarles la capacidad de maniobra, y quitarles la capacidad de maniobra es ponerlos a dormir. Entonces, eso era lo que estaba pensando la administración Obama cuando lo pensó, pero bueno, lo digo porque es el extremo de ser Fortune 500, de ser una organización rico. Y yo creo que eso pasa por eso. Entonces, ese es el primer tema que tiene que hacer no Venezuela, sino toda América Latina. Y tú estás hablando de inversiones extranjeras, pero para que inversiones extranjeras vengan a Venezuela, lo primero que tienen que instaurar es Estado de Derecho. Porque hoy en día hay demasiados lugares atractivos como destinos para la inversión, para tú ir a colocar tus recursos que no son tuyos, sino la mayoría de los recursos están en eso que se llama los hedge funds, y los hedge funds tú le tienes que dar dividendos a la gente, ese no es tu dinero, es gente que ha puesto su dinero ahí y que tú le tienes que dar un retorno. Entonces nadie va a exponer eso a una gente que no sabe qué es lo que va a pasar mañana, que te van a cambiar la regulación, que te van a venir... Sí, porque eso es parte de la inseguridad que hay en Venezuela, la inseguridad física, personal, jurídica, económica, política, que todo. fue lo que dijo Carlos, que el Estado tiene que recuperar el monopolio de la violencia. O sea, no puede estar fragmentado como está el tema de las armas. Fraga Iribarren en España decía de una manera muy brutal, decía: ¿cómo se acabó la piratería? Ahorcando a los piratas. Es una cosa terrible, pero lo decía. Una observación final antes de terminar. Hace unos cuantos años participé en un seminario donde la pregunta era esa: ¿cómo se arreglaron los problemas del país? Ya eran... ¿De qué país? De distintos países, desde Turquía, Singapur, Malasia. Era un seminario muy grande en Tufts University. En todos los casos fue una cúpula dirigente decidida a hacer las cosas con un plan de acción que se podía corregir en el camino, pero no esperaron a que las soluciones subieran del pueblo, sino
era de la cúpula dirigente, en distintas circunstancias. Y es lo que yo vi en España. Lo que yo vi en España tras la muerte de Franco fue exactamente eso. Es decir, el rey por una parte, el Partido Comunista por otro, los franquistas por otro, la Iglesia Católica por otro, pero las cúpulas dirigentes se pusieron de acuerdo para arreglar el problema y sacar al país. Adolfo Suárez fue importante. Adolfo Suárez fue clave. Muy importante. Muy clave en todo esto. Pero había un destino. Es decir, se sabía hacia dónde se quería ir. Claro. Y eso falta en América y fíjate, Latina. falta mucho porque no solamente sabían a dónde querían ir, sino que todas las quejas y tristezas del pasado no es que las querían olvidar, sino que para poder construir eso que querían pasar la página. Porque dijo el hijo de un hombre de la derecha que fue fusilado en el 36, el hijo de Ricardo de la Cierva, sí. Dijo un programa de televisión, un programa de televisión que él estaba junto con Santiago Carrillo, que había fusilado a su padre. Entonces había un francés mediando en el programa y el francés le dijo: ¿usted qué le va a decir a Santiago Carrillo que fusiló a su padre en el año 36? Ricardo de la Cierva le dijo: yo no puedo hacer nada por salvar el pasado, todo lo que puedo hacer es por salvar el futuro. Y esa fue la actitud que prevaleció. Pero el mensaje general de la cúpula dirigente, el rey le dijo a los socialistas: ustedes tienen que ser monárquicos porque ustedes me necesitan a mí para llegar al poder. Y yo los necesito a ustedes para mantenerme en el poder. Los demócratas cristianos pasaron por el aro de aceptar la pluralidad religiosa pero igual que la Iglesia Católica. Es decir, hubo una especie de confluencia de todos en la cúpula dirigente pero primero identificaron el problema, luego identificaron la solución y estuvieron dispuestos a hacer las cosas. Eso. Mientras se crea que la política es maniobra vacía y llegar al poder ¿para qué? Hay que llegar al poder para hacer cosas. Eso en los países en los que han logrado hacer grandes transformaciones tenían eso muy claro. Estoy pensando, por ejemplo, en Taiwán, las historias de Singapur. Oh, es lo grande. Extraordinario. El economista que habló de Singapur contó cómo, bueno, ellos fueron echados de Malasia en el año 64, 65, por incompetentes y porque era un desastre y porque los malayos no querían de ninguna manera tener a Singapur dentro de esa federación. Y se vieron de pronto solos y eso hay que ver, eso no es un país, es una excrescencia geológica en el Pacífico. Es el tamaño de Chicago. Por eso, una cosa, y hay 2 millones en ese momento había 2 millones de personas, ahora hay 3 millones de personas. Ahora, ¿qué? Identificaron un problema, el gran problema que sentía la sociedad singapurense era la falta de vivienda. Entonces, mientras resolvían los problemas esenciales del país, fueron dotando a las personas de la posibilidad de adquirir su vivienda en condiciones muy, muy favorables y con medidas muy inteligentes. Por ejemplo, había una gran discusión sobre los métodos de control de la natalidad. La gran discusión que tenemos en Occidente. ¿Qué hicieron ellos? Bueno, eso lo contó él. Le dieron un préstamo a cada pareja que se casaba, que tenían que empezar a devolverlo en el momento que tuvieran su segundo hijo. Y se quitaron de arriba el problema. Nadie tenía un segundo hijo. El que tenía un segundo hijo sabía que tenía que pagar y no hubo ni presión, hubo un incentivo positivo. Es decir, uno trabaja por incentivos positivos y el socialismo es todo lo contrario, te trata de obligar a trabajar por incentivos negativos, ¿no? o por la abstracción de la patria, el domingo rojo, qué sé yo. Bueno, muchísimas gracias, Soledad, muchísimas gracias. Yo quería escucharlo a él, que él quería ver.
No. No, Pero pero habla. no veo ¿Me que lo cuentas hable. después? No, pero habla, dilo. Roberto, Por sí. favor. Bueno, pues en realidad... ¿Se te olvidó lo que ibas a no, a decir? mí no se me olvidó. No. Yo quería, después de todo lo escuchado, tratar de enviarle un mensaje a usted. A nosotros dos. Los leo y los oigo desde hace muchos años. Yo llegué a Venezuela en el año 61, asignado por la Embajada de Venezuela. Tenía 21 años en aquella época. Y todo lo que llevaba no valía un diploma. Y el resto de la vida la aprendí en Venezuela. Claro. Entonces vi un país que prometía, me dijo Carlos Alberto al final, al comienzo de la noche que nos presentó, estaba buscando un país donde no ocurriera nada. Él andaba buscando un país donde no ocurriera nada. Lamentablemente al final de los 40 y tantos años en Venezuela. 40 y tantos años en Venezuela. No se me oye. Bueno, Ahí está, como ¿Por qué está no le da un proyectando poquito el el micrófono para sí, que oigamos? yo no sé si... este, Aló. No sé si este micrófono se oye. No, yo puedo hablar más fuerte. Todavía queda algo. Y lógicamente el 4 de febrero del 92 a todos nos sorprendió y mi reacción a la 1 de la mañana fue llamar a Carlos a su casa en Madrid y decir, mira, no sé de dónde viene esto, pero donde quiera que venga es intolerable y merece pues la condena y la opinión respetable que se levante. Claro, bueno, no hay que explicar que en el primer momento, ya antes de que se rindiera Chávez, ya éramos antichavistas. bueno, ¿para qué te voy a decir yo? Y a mí me molesta profundamente que la gente que no sabe ni sumar ni multiplicar, Bueno, eso tiene... que dicen 2 y 2 más 4, ergo Soledad es chavista, no lo soporto, porque en el momento aquel yo supe para siempre que eso era un desastre. Yo creo que el chavismo nos vino de La Habana. Tal vez confundido en teorías, disuelto en pastillas ideológicas, en lecturas variadas, en experiencias internacionalistas. Y todos somos culpables. Ese mito nos saltó a los linderos de nuestras casas. Exacto. En los años 60 y 70 ya sabíamos los cubanos directamente del horror, ese vocablo tan dramático que usted señaló, que tiene tantos años. Y sabíamos de la atrocidad que venía caminando, tomando forma. En el año 67, yo me enteré en México saliendo de un cine con mi señora, viaja de luna de miel, y vi un Excelsior que decía muerto el Che en Bolivia. ¿Qué? Muerto el Che en Bolivia. Ah, sí. Yo estaba de visita en México. Lo que yo lloré, Dios mío, qué horror. Y wow, lo que usted lloró, posiblemente llené varios vasos de whisky con esa lágrima. No, yo sé, qué lástima que no estaba yo con usted para tomarme los whiskycitos. Hubiéramos sido una pareja increíble. En aquel momento a mí me pasaron por la mente las memorias de lo que hasta aquel momento habían entregado sus vidas de cualquiera de los bancos, de cualquier lado, eran cubanos.
y ya los cubanos estaban dando guerra en África. Yo quisiera pedirle a ambos. Ah, no puede ser. Sí, Yo quisiera... yo tengo un compromiso con Leopoldo Castillo. Ah, claro que sí, claro. Y el carro debe estar esperando abajo. Bueno, tú Bueno, puedes mire, irte. muy resumida No, él se puede ir, Yo soy una mujer independiente. Básicamente, yo lo que quería pedirle a usted es que continuara escribiendo lo que escribe y lo que recuerda y cómo usted ha replanteado las soluciones, cómo usted ofrece una idea renovadora. Y a usted le quiero pedir, y así como en un momento determinado se cantó a la promesa, se cantó a la idea, a la teoría, a todo aquello que se derrumbó por dentro de todos nosotros. Claro, y de lo cual yo estoy muy alejada desde hace muchos años. Quisiera que le cantara al horror y al presidio de los cubanos, y a la tragedia y al drama. Hasta ese momento. Lo he hecho. Hay que buscar su buen Lo he hecho.